como les digo, la psicología clínica eh, tuvo un auge a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Antes de eso, no le dieron la importancia que debía de tener la psicología clínica, sino fue a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Después de la Segunda Guerra Mundial hubieron muchas personas de las cuales fueron a la guerra que cuando regresaron con muchos problemas de estrés postraumático, ¿verdad? Entonces, a raíz de ahí es que la psicología clínica tiene un auge hasta el día de hoy, ¿verdad? Empezaron a tratar a estas personas con estrés postraumático, con depresión, ¿verdad? Por todos los eventos que tuvieron que vivir durante la guerra, porque perdieron algún miembro, porque perdieron la audición por alguna bomba. Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial es que se le dio la importancia a la psicología clínica, ¿verdad? Entonces, acá dice que la psicología clínica se define como la rama de la psicología dedicada a la generación del conocimiento psicológico y su aplicación desde la ciencia psicológica, en la comprensión y el mejoramiento del funcionamiento y bienestar físico y mental de un individuo. Entonces, cuando hablamos, recordemos que por acá mencionó Jorge de que le ha ayudado mucho a entender el porqué de lo que ocurre en el mundo, y es así. O sea, nosotros como psicólogos y ustedes como futuros psicólogos, conforme se van a adentrar en la carrera van a entender el porqué de ciertas conductas y el porqué de ciertas actitudes de algunas personas, ¿verdad? Porque el funcionamiento mental de otras personas es diferente quizás al de nosotros, al de otras personas, ¿verdad? Pero nos ayuda a entender el porqué. Recordemos, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de los antisociales, de todas esas personas antisociales, de todas esas personas que están en las cárceles, están ahí o son antisociales porque hubo algo que provocó que terminaran así. O sea, yo no puedo venir y pedirle a un niño que sea lo más normal posible cuando ha crecido dentro de un ambiente donde sus papás los dos son antisociales, son mareros, son extorsionistas, hay maltrato físico, psicológico, diferentes tipos de abuso. Entonces yo no puedo pedirle a un niño que sea, digamos, lo más normal posible. ¿Por qué? Porque el tipo de amor que él está aprendiendo es lo que le están enseñando en su casa. Entonces, pero si por el contrario es un niño donde crece en un hogar donde hay amor, donde hay comprensión, donde el niño tiene sus cuidados, las cosas básicas que un niño necesita, y crece en un núcleo familiar donde es amoroso, donde hay protección hacia él, definitivamente son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, esto nos ayuda a entender. A veces tendemos a juzgar a la gente. Ahí porque es así por tal cosa, y no podemos juzgar porque no sabemos. Cada quien tiene un pasado, y les aseguro, casi podría asegurarles, que todos tenemos un cuco por ahí, algo que nos pasó en la infancia, algo que fue traumático, que fue doloroso para nosotros, que fue vergonzoso y que se quedó ahí. Algo pudo haber pasado, seguramente, ¿verdad? Entonces, como decían también ustedes por acá, cuando hablaron, muchas veces nos inclinamos por la carrera de psicología. Bueno, algunos se inclinan porque dicen que no tiene números, pero sí tiene números, porque algunos dicen, ay, voy a seguir esta porque no tiene números. Entonces, sí tiene números, gracias a Dios solo tiene estadística 1 y 2, ¿verdad? Pero creo que sí no está lejos de la realidad. Lo que dicen es que el que busca la carrera de psicología clínica o se inclina por esa carrera es porque tiene algo que resolver muy adentro, y creo que no está lejos de la realidad. Muchas veces logramos, lo interesante es que logremos resolver algo que quizás nos pasó en la infancia, ¿verdad? Y poder superar esa etapa y poder ayudar, como ustedes bien lo dijeron. La idea es poder ayudar a otras personas a tener una mejor salud mental, ¿verdad? A que la persona aprenda a reconocer que tiene un problema, que pueda enfrentarlo, ¿verdad? Entonces, eso es también, pues, es importante. Okay. La psicología clínica lleva a cabo
todas las tareas de evaluación, diagnóstico y prevención e intervención terapéutica. Quiere decir, básicamente, digamos, como tal, la psicología, solo la psicología, la base de la psicología es que estudia el comportamiento humano, ¿verdad? Esa es la psicología como tal. La psicología como tal estudia el comportamiento humano. La psicología clínica se va en la evaluación y el diagnóstico y en el tratamiento para prevenir las enfermedades. O sea, esta es la base de la psicología clínica. Evaluar al paciente, hacer un buen diagnóstico y definitivamente también dar un buen tratamiento, ¿verdad?, para prevenir las enfermedades mentales. Entonces, esta es la base de la psicología clínica. Esto es en lo que se basa, el poder evaluar al paciente, bien lo dijo Jorge al inicio, es más, nuestro trabajo es más relacionado a la clínica, el tener al paciente en vivo, el trabajar con el paciente, ¿verdad? Entonces, nosotros nos centramos en esa evaluación, ¿verdad?, en el diagnóstico y en el tratamiento terapéutico que se le va a dar a la persona, ¿verdad? Cuando determinamos definitivamente que pues el paciente tiene una afectación mental, ¿verdad? Hay algo emocional que lo está afectando. Recordemos que esto que es emocional y que pueda estar afectando en este momento puede ser algo un problema de hace una semana, puede ser un problema que ocurrió hace 2 meses, o bien puede ser un problema que lo ha venido trayendo desde la infancia, ¿verdad? Desde la infancia ha venido trayendo el problema y nunca lo ha resuelto, ¿verdad? Entonces, pero hubo algo que detonó que ahorita cayera en una crisis, ¿verdad? En una crisis emocional. Entonces, hay que, cuando tratamos, conforme ustedes vayan viendo el curso, vayamos introduciéndonos al curso, y cuando ya veamos cuáles son las diferentes escuelas que hay, las diferentes técnicas que aplica cada escuela psicológica, ¿verdad?, cada psicoterapia, ustedes se van a inclinar tal vez más por una, quizás va a ser el psicoanálisis, quizás va a ser la conductual, quizás va a ser la cognitiva, quizás va a ser la gestal. Ustedes van a inclinar por una que más les va a gustar, cómo trabajar con los pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Cuando acá dice algún tipo de afectación mental o de conducta desadaptativa, con el fin de restaurar el equilibrio psicológico y eliminar todo el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, esta es la idea, pues, no es la idea, sino es más bien la base, ¿verdad?, para cuando trabajamos nosotros con pacientes en la clínica, ¿verdad? No solamente vemos, digamos, pacientes con problemas emocionales, sino también, como dice acá, conductas desadaptativas, ¿verdad? Cuando vemos en la infancia niños que son con un trastorno desafiante, ¿verdad? Y que esto, conforme van creciendo, se va volviendo un trastorno, ¿verdad? Comienzan de niños tienen un trastorno negativista desafiante. Conforme van creciendo, la conducta sigue empeorando, en lugar de mejorar, la conducta sigue empeorando, y esto se transforma o llega a ser un trastorno disocial. Hablamos de disocial, ¿por qué razón? Porque no cumple con la edad para ser diagnosticado como un trastorno de la personalidad antisocial. Entonces, ha venido su conducta desde pequeño, ¿verdad? Vemos que ha tenido problemas de conducta desadaptativa, ¿verdad? Entonces, al final, esto es algo que se va agravando conforme va creciendo, y pues en la vida adulta pues ya se transforma en un trastorno antisocial de la personalidad. ¿Cuál es la labor psicológica? Hay destrezas profesionales y características de un psicólogo clínico para establecer una alianza terapéutica con el paciente. Entonces está el equilibrio y control emocional, ¿verdad? Recordemos que nosotros como psicólogos tenemos que tener ese equilibrio emocional para poder tratar a otras personas. Solo denme un minuto, por favor.
Ok, perdón. Ok. Entonces, como les decía, hay que tener un equilibrio emocional. Cuando ustedes ya lleguen al noveno semestre, antes de llegar al noveno semestre, perdón, se les sugiere, ¿verdad?, que ustedes puedan llevar psicoterapia. ¿Por qué razón? El que ustedes reciban psicoterapia, hay dos razones en un plan de tratamiento, ¿verdad? Una es para que ustedes sepan qué se siente estar en el papel de paciente. Cuando ustedes ya comienzan sus prácticas, pues ustedes van a estar en el papel de terapeuta. Entonces, la idea es que ustedes estén en ese papel de paciente y que ustedes logren identificar también si va a haber algún problema como tal que tal vez ustedes no van a poder tratar y que al contrario, en lugar de ayudar al paciente, lo van a perjudicar. Por ejemplo, digamos, vamos a poner de ejemplo, si yo, quizás yo no voy a poder tratar a una persona que es pedófila, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque cuando llega a la clínica y me diga lo que le hace sentir cuando ve a los niños, probablemente mi reacción va a ser de rechazo, voy a tener una contratransferencia contra él, porque mis emociones y mis sentimientos se los voy a transmitir a él, ¿verdad? Porque para mí no es inconcebible que una persona pueda sentir placer porque vea a unos niños, ¿verdad? Entonces, probablemente yo no voy a poder tratar a ese tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, lo más ético y lo más correcto es que yo venga y refiera a la persona a otro colega, ¿verdad? Entonces, por eso es que también acá menciona con relación al equilibrio emocional que nosotros debemos tener como clínicos, ¿verdad? Para poder trabajar con los pacientes. También habla con relación al sentido común, a la capacidad de empatía. Debemos ser empáticos en todo momento. No podemos juzgar a las personas, no hay que tener esa empatía con la persona, ¿verdad? Esta empatía, cuando tenemos esa empatía con el paciente, logramos establecer ese rapport, esa confianza que el paciente necesita para poder expresar sus sentimientos y sus emociones. Ausencia de rigidez, ¿verdad? El estar uno relajado, ¿verdad? Que no vaya a estar que el paciente note que estoy como tensa o rígida, ¿verdad? Y definitivamente las habilidades interpersonales, ¿verdad? Esa habilidad de poder conversar con el paciente. Claro que esto ustedes lo van a ir haciendo, van a ir tomando esa práctica, pues conforme a ustedes vayan teniendo sus pacientes en la clínica, van a ir teniendo pues esta práctica, ¿verdad? Y esa habilidad de relaciones interpersonales. La importancia de la psicología clínica en la vida personal. Hay muchos pesares que nos manifiestan por nuestra agitada vida cotidiana, teniendo que lidiar con el estrés, el cansancio, el agotamiento y muchas presiones que nos da el mundo que nos rodea. Y no digamos más ahorita con todo esto que estamos pasando de la pandemia, ¿verdad? Por lo que se opta por recurrir a la psicología como una forma de aliviar todas estas tensiones, pudiendo ayudarnos a resolver los problemas que tenemos para relacionarnos con otras personas o bien resolver los problemas de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Actualmente, recordemos, ahorita con todo esto que estamos pasando de la pandemia, es increíble, ¿verdad? Todos los problemas emocionales que han surgido, ¿verdad? Todo lo que ha provocado el encierro, ¿verdad? Entonces, es bien importante el mantener una buena salud mental. El ir al psicólogo no significa que uno esté loco, ¿verdad? Ni el ir al psicólogo ni el ir al psiquiatra, ¿verdad? Recordemos que nosotros como psicólogos no medicamos. Aunque yo sepa que hay un buen medicamento o hay un buen antidepresivo para el paciente y que no es adictivo como otros, yo no puedo recetar ningún medicamento a ningún paciente, ¿verdad? Porque para eso están los psiquiatras, que son los que medican, ¿verdad? Yo no puedo recetarle nada a nadie para una depresión o recetar un ansiolítico, aunque yo sepa que es bueno y que no es adictivo, ¿verdad? No podemos recetar, ¿verdad?
Entonces, esta ciencia se encarga de estudiar distintos comportamientos y de la conducta humana, no solo en lo que respecta a cómo nos relacionamos con otras personas, sino cómo reaccionamos ante los estímulos del entorno que nos rodea, el comportamiento y las distintas formas que nos proponemos para afrontar al mundo, y cómo este puede afectarnos en caso de que no podamos controlar nuestros impulsos o bien nos afecte emocional y socialmente, ¿verdad? Entonces, definitivamente que pues, la psicología clínica se enfoca mucho en estudiar los diferentes comportamientos, ¿verdad?, en el ser humano, ¿verdad?, y el porqué de esos comportamientos. Entonces, conforme vayamos pasando, adentrándonos en el curso, van a ver, vamos a ir viendo cuáles son algunos trastornos que pueden darse, cómo hacemos para hacer un buen diagnóstico, para prevenir ciertas enfermedades mentales, ¿verdad? Luego, la importancia de la salud mental del psicólogo. Muchas veces solemos preocuparnos cuando un amigo o pariente se queja de problemas de salud física, dolores, hinchazones, contracturas, bultos que aparecen o molestias físicas de todo tipo. Anda a buscar un médico, le decimos con buena intención, pues es lo que corresponde. Pero recordemos que muchas veces nuestros problemas emocionales los convertimos en problemas físicos, ¿verdad? Porque no queremos afrontar, qué sé yo, la pérdida de un familiar, no queremos afrontar, por ejemplo, cuando alguien está pasando un proceso de divorcio, ¿verdad? Son problemitas que cuando no los expresamos, cuando no los sacamos, al final por algún lado tienen que salir, ¿verdad? Entonces, el malestar físico, el dolor de cabeza, el sentirse uno estresado, con dolores en esta parte de acá de los hombros, el cuello, ¿verdad? Es al final estamos cometiendo algún problema emocional convirtiéndolo en algo físico. Entonces, cuando vamos al médico y nos hacen exámenes y nos evalúa el médico y nos dice que no tenemos nada, que estamos bien, ¿verdad? Y entonces la gente dice, pero es que no entiendo entonces por qué me siento así. Sucede que hay algo emocional que no está trabajando, ¿verdad? Que no le está dando la importancia que debiera para poderlo tratar, ¿verdad? Pero no ocurre siempre igual cuando es amigo o pariente, anda muy desganado, muy estresado, fracasa en sus relaciones de pareja, se muestra muy nervioso o padece de conflictos con sus pares. Decirle a alguien, sobre todo, si no se tiene mucha confianza, anda al psicólogo, puede ser hasta tomado como un insulto, lamentablemente, porque aún se sigue creyendo, aunque menos que antes, sobre todo que algunos estratos socioculturales, que los psicólogos solo estamos para atender casos de personas muy deterioradas o desquiciadas, ¿verdad? Que es lo que la gente dice, entre comillas, que no está loca, ¿verdad?, para ir al psicólogo. Entonces, eso es parte de lo que hoy en día vemos, a pesar, como lo dice acá, ya no es tanto como antes, ¿verdad? Ya la gente acude más al psicólogo, ¿verdad? Ya acude más al psicólogo. Todavía hay esa parte de esa poca cultura de ir al psicólogo, ¿verdad? Bueno, este es un grave error que muchas veces solo hace prolongar un problema, el cual debe enfrentarse a tiempo para reducir tanto dolor y tensión innecesaria. Entonces, mientras más rápido acudamos al psicólogo, pues va a ser de bienestar para nosotros, ¿verdad? Para la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud mental es el estado de bienestar en el que el individuo es capaz de desarrollar sus habilidades, hacer frente a las situaciones cotidianas de estrés, trabajar de forma productiva y fructífera, además de contribuir con su comunidad. Entonces, esa es la salud mental. Yo creo que me atrevería a decir que hoy en día, ¿quién no tiene estrés? ¿Verdad? En el trabajo, en la familia, en la casa, con los hijos, ¿verdad? Entonces, tenemos estrés en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, pero para la Organización Mundial de la Salud, pues lo define, ¿verdad?, como el bienestar en el que un individuo es capaz de desarrollarse sus habilidades en los diferentes ámbitos, ¿verdad? De hacer frente a cada situación cotidiana que viene, ¿verdad? Eso es de poder manejar
nuestras emociones y poder enfrentarlas. Por acá me puso Madeline. A mí me han dicho varias personas que no creen en la psicología. Eso también lo van a escuchar. Hay personas que dicen que no creen en los psicólogos, que los psicólogos son charlatanes, que son esto, que son el otro, pero pues al final es la gente que se niega, ¿verdad? Definitivamente a recibir un plan de tratamiento, ¿verdad? O a recibir ayuda, ¿verdad? Entonces, eso es con relación eso es con relación a lo que es un poquito con relación a la introducción a la psicología, ¿verdad? Entonces, acá, con esta presentación, que es un producto del demonio, ¿ok? Esos son algunos de los tantos comentarios que se pueden oír, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, depende mucho, ¿verdad? Que la persona tenga el interés de poder tener una mejora a nivel de salud mental, ¿verdad? Como mencionaba acá, también vemos los problemas conductuales, ¿verdad? El poder cambiar conductas que han sido mal aprendidas o conductas que no se enseñaron desde el inicio y que también se pueden para moldear esa conducta, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco, las diferentes escuelas psicoterapéuticas que hay, las técnicas, ¿verdad? De cada una de ellas. ¿Okay? Entonces, sí es importante que ustedes tengan bien presente, ¿verdad?, a qué es que se dedica la psicología clínica. O sea, la psicología clínica se dedica específicamente a evaluar, a diagnosticar y a dar un tratamiento, ¿verdad? Pues para mejorar la salud mental de las personas. ¿Ok? Bueno, entonces con esto terminamos la primera clase de hoy. No sé si tienen dudas, preguntas por acá.